con protesta al uso en arquitectura. Tanto Tomás como yo trabajamos en el grupo de investigación sobre nuevos materiales de aquí de la Universidad Pontificia Bolivariana y bueno, este grupo se denomina GINUMA. Muchos de los desarrollos que hemos realizado en el área de acústica nos hemos apoyado con el grupo de acústica arquitectónica de la Universidad Politécnica de Madrid, de la mano de la profesora María Ángeles Navas Herrada, con quien, bueno, hemos hecho un buen equipo, dadas pues las instalaciones que tienen ellos allá y, bueno, en su momento algunas falencias que teníamos acá. Y entonces, bueno, para continuar, la agenda entonces incluye una introducción en la que hará en su momento Tomás, algunos materiales y métodos con respecto ya a lo que realizamos en el proyecto como tal con las fibras, los resultados de investigación y algunos casos de éxito y aplicaciones. Finalizamos entonces con las conclusiones y trabajos futuros. Bueno, a continuación, Tomás. Muchas gracias. Entonces, en términos del ruido y los efectos nocivos que tiene el ruido, en muchas ocasiones consideramos los efectos adversos que tiene el ruido como netamente efectos auditivos, ¿cierto? Pérdida de audición y pues como lo que viene asociado a la pérdida de la audición, es decir, algunos problemas de náusea, desequilibrio, ¿cierto? Cuando ya hay pues como una afectación muy grave en la audición. Sin embargo, pues la exposición constante al ruido pues tiene muchos como efectos nocivos más allá de los auditivos, ¿cierto? Eso incluye pues efectos psicológicos, efectos en la parte nerviosa, efectos gástricos, pérdida de sueño, pues efectos psiquiátricos asociados a la pérdida de sueño e incluso pues en algunos casos muy extremos lo que se denomina como la enfermedad vibroacústica, que es una condición que suele estar asociada como a los empleados del sector aeronáutico, ¿cierto? Que puede llevar a efectos como el infarto y pues como enfermedades cardiovasculares, aumento de la presión, entre otras. La OMS ha hecho un trabajo muy juicioso en ese sentido en documentar cuáles son como esos efectos y más o menos cuál es el pasivo en salud pública asociado a la exposición constante al ruido en Europa, ¿cierto? Considerando pues que Europa es una de los, pues como de las regiones con normativa de ruido más rigurosa, ¿cierto? Y con mayor aplicabilidad, ellos lograron cuantificar el pasivo pues, en salud pública de 1 millón de DALIs. Los DALIs son como años perdidos por disabilidad temprana. Es decir, cuando una persona pues, se tiene que incapacitar de por vida de forma temprana debido a una enfermedad asociada al ruido, todos los años de vida en los que no trabajó, pues esos son años de DALIs que se van acumulando, o años de vida perdidos por muerte temprana debido a una patología asociada o desencadenada por exposición al ruido. Entonces, pues en Europa al año se están perdiendo 1 millón de años de vidas de forma temprana por disabilidades pues, o por muertes tempranas por ruido. Entonces, pues en ese caso, nosotros en Latinoamérica, que tenemos una normativa de ruido un poco más naciente, pues nos preguntamos, además de que estamos más densamente pues poblados, nos preguntamos cómo este caso sería como muchísimo mayor, ¿cierto? Es como en América Latina y en Colombia particularmente, pues puede ser muchísimo más alta como los años perdidos por vida, pues por disabilidad temprana en la región. Algunos factores de riesgo que se han identificado es que, a ver, las patologías asociadas al ruido generalmente
se presentan en población urbana, ¿cierto? Porque los mayores estresores al sistema acústico pues son fuentes que están en zonas urbanas, es decir, vehículos, industrias, etc. Entonces, el 77% de la población de Colombia es urbana. Según un último censo del DANE, en el 2018, pues esto tiende a crecer incluso pues a nivel mundial. Ahora, la normativa de gestión de ruido es ineficaz y obsoleta. La última normativa desarrollada en Colombia, ¿cierto?, para temas de ruido fue en el 2006, que trataba de asemejarse a las recomendaciones de ruido hechas por la OMS en el 91. Y este, pues, es el caso para muchos otros países de la región. Incluso, pues, Ciudad de México en el año pasado, pues, hizo una actualización a su normativa de ruido, en la cual, pues, perdón, el micrófono. Entonces, en Ciudad de México se actualizó la normativa de ruido de tal forma que se estipulaban multas y se daba como la potestad a pues como a la Secretaría de Seguridad de hacer como requisas o paradas, pues bajo la sospecha de que, por ejemplo, un automóvil superara los niveles de ruido permitidos, ¿cierto? Pero para esto pues se requiere como entrenamiento específico en las herramientas y se requiere pues como un entrenamiento específico y un equipo pues de alto costo, lo cual hace que sea ineficaz lograr como esto en vez de alterar pues directamente la fuente emisora. Por último tenemos que en Medellín, ¿cierto?, y en el área metropolitana de Medellín, alrededor de 9.1% de la población está a exposición a ruido por encima de 75 decibeles, y se estima que va a ser 80% para el 2030. Bueno, esto pues nos lleva como a pensar que es importante pues desarrollar o actualizar la normativa. Sin embargo, pues tenemos que tomar en cuenta las estrategias para el control de ruido, ¿cierto? Entonces tenemos control de fuente, control en el receptor y control en la ruta de propagación, que es la principal estrategia que nosotros adoptamos. No están pasando las diapositivas. No están pasando las diapositivas. No. Ah, con razón. No está pasando. Ay, ya, sí, ya ahí quedaron. Okay, ya. No. Pero no pasa, no quedan presentaciones. Sí. Dale. Bueno, ahí ya. Bueno, les muestro las diapositivas que estamos viendo. Disculpen que no nos habíamos dado cuenta de ese problema técnico. Listo. Entonces, pues tenemos las diferentes estrategias, ¿cierto? Entre esas está el control de la ruta de propagación, que es la que vamos a trabajar principalmente pues, en nuestra investigación, ¿sí? Que lo pongas en modo presentación. Es que no sé por qué no quiere pasar a modo presentación. Deja de compartir o deja de compartir. Pantalla, entonces. Okay. Sí, no sé, no lo veo. Ahora sí, listo. Ahora sí. Bueno, entonces en este sentido tenemos inclusión de barreras, ¿cierto? Que son elementos pues densos y no porosos, los cuales reflejan el sonido y pues presentan baja porosidad. El sonido no los atraviesa, pero pues digamos que esto no es muy útil en todos los casos, pues porque hay áreas muy amplias que cubrir generalmente.
El cerramiento de las fuentes, pues no aplica para todo el tipo de fuentes. Por ejemplo, un vehículo no puedes como aislarlo, como ponerlo en una caja y que deje de emitir, pero dentro de los como recintos receptores puedes trabajar en la disminución del tiempo de reverberación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el tiempo de reverberación? Una vez se emite un sonido en un espacio cerrado, tenemos las reflexiones tempranas, ¿cierto?, que tienen mayor intensidad, es decir, como la luz se refleja la onda y lentamente va perdiendo intensidad, y a medida que hay más y más reflexiones, pues la intensidad va decayendo y el tiempo de reverberación es pues como los segundos que toma que esta intensidad pues disminuya al menos 60 decibeles con respecto al impulso inicial. El tiempo de reverberación pues está asociado a muchos indicadores de confort acústico al interior de los espacios, y esto pues está asociado a pues como mejor performance en el desarrollo de muchas tareas, ¿cierto? Por un lado, pues también está asociado a la reducción de los niveles de ruido, porque si tú no tienes un espacio con la absorción adecuada, pues va a haber como un efecto de amplificación. Por ejemplo, cuando uno entra a un túnel en un vehículo, o cuando un tren entra a un túnel en un vehículo, pues se siente como un efecto de amplificación de las ondas, porque las ondas, en vez de ir sino regresar, pues se quedan las reflexiones dentro de ese recinto, y la percepción es a que sea mayor el nivel del sonido percibido. Si bien la potencia acústica no cambia, la percepción de lo que nosotros escuchamos sí. Ahora, en recintos como escuelas o en hospitales, al haber menos reverberación, es decir, más absorción del sonido, pues se permitirá o mejorará la comunicación oral. Esto pues es un facilitador de los procesos de enseñanza y los procesos de recuperación dentro de los hospitales. Además que, por ejemplo, en un hospital, pues la realización del triaje es muy importante y generalmente es un proceso que se hace de forma oral. Entonces, pues, acondicionar los espacios para lograr este tipo de indicadores positivos, pues es muy importante en ciertas como settings, en ciertos lugares. Por ejemplo, un espacio donde se suele ignorar ese tipo de indicadores es en las bodegas donde se trabajan pues los obreros, ¿cierto? Y tener una reverberación baja pues facilita la identificación de fuentes pues de alarma, ¿cierto? Por ejemplo, que alguien está operando uno de estos pitchforks, ¿cómo se les llama aquí en español? Como bueno, una maquinaria que carga las cajas, ¿cierto? Entonces, pues como poder identificar de dónde vienen esas fuentes de peligro, o una fuente de alarma, un obrero diciéndole a otro que tenga cuidado, que le va a caer algo encima, pues facilita y evita los accidentes en el trabajo y mejora la sensación de seguridad en general. Bueno, entonces, ¿cómo funciona la absorción del sonido? Básicamente aquí lo que estamos haciendo es vamos a hacer un balance energético, ¿cierto? Tenemos energía entrante y energía que se pierde, ¿cierto? La energía se convierte porque la energía no se pierde, ¿cierto? Tenemos que una onda choca contra nuestro material, una fracción de esta se refleja y el resto pues se disipa en calor, y lo que no se llega a disipar pues se transmite de un lado a otro. Entonces, la disipación pues es el resultado de procesos viscotérmicos dentro del material, es decir, las ondas pues van viajando por una red porosa, y pues hay fricción en la estructura interna, y también los cambios de direcciones en los canales que van viajando generan una pérdida constante pues, o una conversión constante de la energía mecánica acústica en calor. Bueno, en el concepto de acústica pues, de espacios, generalmente la energía transmitida no se considera, pues porque ya está fuera de nuestro recinto de interés,
Entonces la energía absorbida pues realmente es como la energía entrante sobre la energía reflejada, ¿sí? ¿Qué tiene que ver la reverberación con la absorción de nuestros espacios, ¿cierto? Que es un concepto que estamos viendo anteriormente. La reverberación de los espacios, es decir, qué tanto se demora en decaer el sonido, es inversamente proporcional a la absorción. Es decir, a mayor absorción, menor tiempo de reverberación. Esto pues también va asociado con los volúmenes de los espacios, pero pues una buena absorción debe lograr reducir estos tiempos de reverberación en cualquier configuración, en cualquier escenario. Entonces, pues como hemos visto, la energía absorbida realmente es como una razón energética, por lo tanto, va a ser un número de 0 a 1, ¿cierto? 0 al 100%, y el cual va a variar según la frecuencia a la cual estemos mirando. Un material no absorbe igual en todas las frecuencias, pues porque esto depende mucho de las longitudes de onda, ¿cierto? Las longitudes de onda tienen como ciertas resonancias en diferentes momentos, entonces, digamos, si yo tengo un material que mide 1 pulgada, para lograr absorber eficientemente una onda de 500 Hz para abajo, pues voy a necesitar más espesor o una columna de aire por detrás. Bueno, pero en el mundo de la construcción se suelen tomar indicadores de un solo número que son más convenientes pues, para el constructor o el arquitecto encargado de hacer como el análisis o la configuración acústica del espacio. En ese sentido tenemos, realmente son promedios de bandas, entonces tenemos un NRC, Noise Reduction Coefficient, que va promediando las bandas de 250 hasta 2000, es decir, 250, 500 Hz, 1000 y 2000. Se promedian esos 4 valores y ese sería el coeficiente. De igual forma, de 0 a 1, entonces pues a mayor número, más conveniente o más absorbente es el material. Estas bandas seleccionadas son de gran interés porque entre 500 y 2000 Hz más o menos es como la zona donde el humano es más sensible en el oído, ¿cierto? Ahora, el SAA o Sound Absorption Average es una métrica que es un poco más nueva y es un poco más precisa porque no toma las bandas de octavas, sino tercios de bandas, entonces pasa 200, 315, 400, 500, 750, 1000 y así hasta 2500. Bueno, entonces nuestra investigación, pues nosotros nos basamos de que si bien ya hay una industria asociada a los materiales aislantes y absorbentes del sonido que estuvo basada en gran medida en asbestos, hasta que se prohibieron en Colombia en enero del 2021, y que pues la fibra de vidrio por un lado no es reciclable, pues nosotros vemos que si bien estos materiales tienen ventajas que son competitivos pues por economía de escala, que son resistentes al fuego y que tienen madurez comercial, también tienen unas desventajas, ¿cierto? Una, al menos el asbesto, está relacionado con la como prevalencia del cáncer de pulmón, laringe, ovario, y se han recopilado al menos 107.000 casos globales al año. La fibra de vidrio también tiene como algunos efectos negativos, los cuales no se han logrado probar hasta ahora, pero hay sospechas, ¿cierto? Por un lado, se tiene que sospecha de que sea cancerígeno en humanos, ¿cierto? Entonces, la OSHA lo ranqueó como A2 y en animales ya se confirmó que es cancerígeno, ¿cierto? Lo cual pues nos lleva a pues, tener una casi certeza de que va a terminar siendo cancerígeno, sino que las pruebas en humanos no son, digamos, no son viables, ¿cierto? No son éticamente viables, pero pues, si en animales pasa, en humanos también. Por otro lado, pues se tiene que la exposición a estos materiales, pues genera irritaciones en la mucosa y puede agravar condiciones respiratorias.
por el pequeño tamaño de fibra, pues estos pueden migrar por el cuerpo sin mucha dificultad. Bueno, entonces, pues llegamos a como los materiales que nosotros queremos aprovechar o que hemos aprovechado hasta ahora, que son una muestra de 3 desechos agroindustriales de Colombia, pero existen muchísimos otros que se pueden aprovechar y eventualmente llegaron a estudiarlos. Tenemos el denim o el vaquero, que es un textil de consumo masivo. A nivel local, pues se estiman 45.000 toneladas desechadas post-consumo, pero pues el desecho pre-consumo, es decir, la producción, la producción desechada por fallas es también muy considerable, sino que no existen pues un censo sobre esto porque las industrias lo guardan para otro tipo de usos luego. Tenemos la industria cocotera en Colombia que se estima que su producción anual es de 129.000 toneladas, de las cuales el mesocarpo o la zona pues, fibrosa se desecha, lo cual representa 30% del peso, es decir, 38.000 toneladas. Y tenemos el fique, o pues la hoja de ágave, que en Colombia, a diferencia de México, pues se utiliza es solamente para cordelería. Esta pues se tiene una producción estimada de 37.500 toneladas, donde hay 35% de residuo fibroso y 4% de fibras largas. El resto pues es como ya líquido interno de la hoja, pero esto nos lleva a alrededor de 13.000 toneladas. En ese sentido, pues nuestra investigación está alineada con pues, como cadenas de producción sostenibles, ¿cierto? Como que la idea es que las comunidades puedan generar sus propios materiales, porque la huella de carbono del transporte de estos, pues de estos también es considerable, ¿cierto? A diferencia de pues cómo se hace con la fibra de vidrio que se produce, digamos, en Francia y se transporta en containers. Pues nosotros aquí queremos como estimular las economías locales, ¿cierto? Es estimular como las economías rurales que se encargan de producir muchos de estos productos y que tienen un desecho y tienen un problema y nosotros pues estamos buscando como soluciones alternativas. Esto pues nos lleva a 96.000 toneladas, pero esto es un estimado muy bajo de la real, pues como del desecho real que existe alrededor de estos materiales. Bueno, entonces le doy la palabra a la profesora Patricia. Gracias, Tomás. Bueno, entonces aquí ya básicamente me corresponde pues establecer algunos de los resultados que nos trajo el proyecto como tal, donde queríamos potenciar estas fibras que nos acaba de indicar Tomás, denim, como un desecho de la industria textil, lo que conocemos pues comercialmente como los blue jeans, la fibra del mesocarpio del coco y la fibra del fique. Entre otras cosas, pues la idea también con este tipo de residuos, además de evitar digamos, un daño ambiental por su deposición en los rellenos y en zonas donde no debe de ir, básicamente es también darles un uso técnico, tecnológico, pues si bien existen algunos usos del fique, por ejemplo, como lo acaba de decir Tomás, en cordelería, en sacos para empaque de semillas, de café, bueno, y entre otros también para algunos artículos artesanales. La idea es poderles dar una aplicación más técnica, más tecnológica, que le dé un valor agregado al material y de ese modo entonces algunas comunidades se puedan ver favorecidas con ello. Del mismo modo pues se tiene pues esa visión con la fibra de coco. Bueno, pues ya de lleno con la parte de la caracterización, pues inicialmente lo que se hizo pues fue una caracterización morfológica, la cual se hace a través de microscopía SEM, microscopía óptica, y en ese sentido obtenemos algunos aspectos morfológicos, entre ellos
a lo que es el diámetro como tal y la morfología que la vamos a ver a continuación en unas imágenes. También determinamos algunos aspectos físicos como es la densidad y la temperatura de degradación. Esa temperatura de degradación se obtuvo mediante pruebas de termogravimetría y esto nos permite entonces establecer también de manera experimental el grado de aguante, de soporte de temperatura del material una vez esta pueda ser aplicada, ¿cierto? Entonces, ya como podemos ver en la diapositiva, los valores para el diámetro de fibra, para cada uno de los elementos que tenemos, el coco, el fique y el denim, podemos observar justamente, digamos, la diferencia en términos de valores, ¿cierto? Donde justo podemos observar y de entrada ya suponíamos que la de diámetro más pequeño era la del denim y que si bien el fique y el coco físicamente pueden parecer muy similares, sí que hay una buena diferencia entre ambas, donde el coco llega a ser un tanto más gruesa. En términos de densidad, también uno pensaría, esperaría que la densidad fuese un poco menor para el denim, realmente no, esto básicamente no solo pues es fibra de algodón, pero que en sí viene con algunas tintas también inmersas del proceso del denim. Y ya como valores de temperatura de degradación podemos observar cómo el denim tiene valores mucho más altos que el coco y el fique. Estamos hablando de entre 30 y 40 grados centígrados de más aguante, lo cual entonces presupone un buen comportamiento térmico en su uso. ¿Qué podemos establecer en virtud, por ejemplo, del diámetro? Pues hombre, que a menor diámetro, que le ocurre pues al denim, obtenemos mejor comportamiento a la absorción del sonido, tenemos un mayor valor de absorción al sonido y de resistividad al flujo, lo cual entonces vuelve otra vez a poner en punta al denim como un buen candidato para estas aplicaciones. Aquí podemos observar justamente la morfología de la fibra de fique, de la fibra de coco, el denim, realmente no es posible realizar estos cortes son de fibras individuales de fique, fibras individuales de coco, donde para poder hacer estos cortes limpios hay que realizar una microtomografía y previo a ello un montaje en una resina o parafina. En general tratamos de usar parafina y eso nos permite entonces lograr este nivel de corte transversal de la fibra y obtener entonces unas paredes limpias, unas paredes sin daño y poder también de ese modo establecer las dimensiones de las paredes de los lumens y la morfología como tal. ¿Qué podemos establecer ahí? Bueno, que la morfología del fique es mucho más elíptica que la sección transversal de la fibra de coco, que es mucho más circular. Esto tiene, digamos, unos efectos en la resistividad al flujo, donde esta resistividad será menor en aquellas fibras con sección transversal circular como la presenta el coco, ¿cierto? Bueno, eso es como en parte lo que va haciendo entonces diferencias entre una fibra y otra. De todos modos, digamos que en general el hecho de que sean fibras porosas ya de por sí va generando una ventaja para las aplicaciones acústicas. Bueno, con respecto ya a la parte metodológica en el desarrollo de no tejidos, que son los paneles como tal, el diseño que se realizó fue un 2x2 con 3 réplicas, donde los factores fueron la concentración de solución del látex y la densidad. Aquí cabe entonces indicar que se probaron 2 procesos, ¿cierto? Uno de punzonado, donde no se utilizaba ningún tipo de aglomerante o aditivo, y otro de adhesión química. Finalmente nos decantamos hacia el proceso de adhesión química, el cual permite entonces obtener unos paneles un poco más
densos, compactos y, digamos, con mejor perspectiva en su aplicación que los mismos paneles elaborados con punzonado. En el caso del punzonado, pues básicamente los paneles, perdónenme decirlo así, pero se desbarataban fácilmente, lo cual entonces no le veo una perspectiva de aplicación en su momento, ¿cierto? Entonces ya con la adición química sí que nos mejoraron los resultados. Bueno, continuando con el diseño experimental, entonces se trabajaron en los niveles de concentración de la solución de látex un 30 y un 60% y densidades entre del 50 y de 100 kilogramos por metro cúbico. Aquí entonces las fibras que nos llegaron fueron cortadas a 5 centímetros de longitud. Los moldes utilizados para generar los paneles fueron de 25 por 25 de área con un espesor de 2.5 centímetros. Finalmente, para elaborar estos paneles, una vez eran digamos, sometidos a un spray de látex, se sometían a una presa hidráulica a fin de rectificar el espesor y ciertamente al final eran secados o fueron secados a 70 grados centígrados en un horno de convección forzada por 165 minutos, algo más de 2 horas pasadas. Bueno, como pueden observar en la figura, pues tienen ahí entonces las fotos de los paneles como tal, el coco, el fique y el denim. Esta es como, digamos, ya la parte de cómo se ven físicamente después de obtenidos con sus respectivas dimensiones. Son los no tejidos. Acá se puede entonces observar imágenes de SEM donde básicamente se corresponden a los tejidos de fique, de coco y de denim, donde pueden observarse las morfologías de las fibras, cómo están entrelazadas o constituidas dentro del no tejido con sus respectivas porosidades, las cuales oscilaban entonces entre 80 y 93%, siendo entonces el no tejido de denim el que mayor nivel de porosidad otorgó una vez era fabricado el no tejido. Bueno, esto también resulta bastante interesante desde el punto de vista de la aplicación, en términos de la porosidad que se digamos, desea en virtud de la absorción acústica que queremos obtener. Bueno, yo aquí debo resaltar algo muy importante del proyecto y es el prototipo de tubo de impedancia que como resultado obtuvimos. Esto fue prácticamente uno de los resultados más bonitos y más, diría que importantes, porque no solo pues nos sirvió en su momento para las pruebas que se necesitaban hacer en el proyecto, sino que además quedó como un equipo de laboratorio totalmente instrumentado. Es un equipo que diseñó y desarrolló Tomás con su tesis de maestría. Se lo llevó, se lo empacó en una maleta y se lo llevó para España. Allá tuvo una intercomparación y una calibración básicamente que es comparable a un equipo comercial y ha sido validado entonces con varias pruebas. Él a continuación les contará un poco más sobre ello y pues, ¿qué puedo decir? ¿Por qué hacer un prototipo de un tubo de impedancia si hay entonces comerciales? Pues en principio, pues el costo del equipo, ¿cierto? El costo del equipo es un tanto alto. ¿Por qué no hacer las pruebas como un servicio técnico por fuera si hay centros de desarrollo o empresas que trabajan pruebas acústicas? Porque también son costosas. Estamos hablando de cotizaciones que nos llegaron de tubo de impedancia de alrededor de $1.000. Tal vez entre 800 y $1.000, lo cual pues entonces también llegaba a ser un tanto oneroso para nuestros proyectos. Entonces, digamos que
ya de un contacto previo con otros materiales espumas metálicas que trabajaba con la profesora Navacerrada, Tomás entró en contacto con ella y estuvo realizando su estancia de maestría allí en la Politécnica, donde entonces ya nos contará cómo logra validar el equipo y como pueden observar entonces el equipo comercial versus el equipo que ya entonces quedó en nuestros laboratorios, que de hecho además de servir para docencia, para investigación también entonces la idea es prestar servicios a la industria. Bueno, les dejo entonces a Tomás para que continúe con la charla. Muchas gracias. Aquí quisiera agregar, ¿cierto?, que el desarrollo del equipo pues, de tu impedancia, incluyendo software, pues, la guía de onda y micrófonos, todo esto, pues costó alrededor de $400 en el 2019, cuando un tubo de impedancia, pues, o un equipo, podría decirse, estándar, como el que pues, se presenta acá, que es de Brüel & Kjær, puede costar $10,000, si no es más, ¿cierto? Pues considerando también que pues, son líderes en el mercado y que manejan micrófonos de muy alta precisión. Bueno, entonces pues nosotros desarrollamos dos guías de onda, una para frecuencias altas y una para frecuencias bajas, pero pues la naturaleza de los materiales absorbentes porosos es particularmente interesante en las frecuencias altas, es decir, de 500 en adelante, por lo cual pues fue el primer equipo que se decidió comparar pues como con el equipo estándar, ¿cierto? Con la intercomparación de los laboratorios de la Unión Europea. Bueno, entonces pues afortunadamente nuestros partners en España pues tenían aún las muestras utilizadas pues, en ese ejercicio de comparación interlaboratorio, por lo cual nosotros pudimos hacer uso de ellas para ver cuál era el error pues, porcentual que teníamos con respecto al equipo de ellos, ¿cierto? O pues, como a la intercomparación general de todos los laboratorios. Encontramos que pues, iba entre 2.7 y 3.4%, lo cual pues, es muy bajo considerando la diferencia tan abismal de precios que hay entre un equipo estándar y el prototipo desarrollado, ¿cierto? Adicionalmente, pues existen estudios científicos que dicen que el ajuste deseable en mediciones de absorción pues es un error menor al 20%, por lo cual pues estamos dentro de los límites que establecen referentes en esa área, ¿sí? Bueno, generalmente los errores que encontramos están en la misma banda de frecuencias, es decir, como en 1250 y alrededor de 2500. Esto se da pues por limitaciones que tiene el equipo en el tamaño, pues digamos los micrófonos que nosotros utilizamos tienen un grosor considerable versus los que venden pues los equipos estándar para estas mediciones. Esto pues genera unos patrones de ondas estacionarias, los cuales pues hacen que se subdimensione la absorción del sonido en esas bandas de frecuencia. Bueno, entonces pues hicimos pues, la medición de nuestras muestras, ¿sí? Nosotros teníamos muestras de 100 kilogramos metro cúbico y de 50 kilogramos metro cúbico con pues 30% y 60% de látex. Entonces, a primera vista podemos ver que la densidad, pues claramente la densidad sí está asociada con la absorción del sonido de forma positiva. Hay una correlación positiva entre la absorción del sonido y la densidad. Sin embargo, pues en la literatura se muestra, y es algo también que, pues si uno entiende la naturaleza de los materiales, es claro que si tú aumentas muchísimo esa densidad, pues eventualmente los poros de tu material se van a cerrar y las ondas no van a poder penetrarlo. Entonces eso es como un trade-off ahí que uno tiene que manejar para no
crear un material con una densidad tan alta que no puedas pues, utilizarlo como absortor. En este caso, pues sí se logró hacer un material que absorbiera pues los materiales con una densidad de 50 kilogramos metro cúbico no fueron tan buenos, pero luego veremos una comparación con materiales con una densidad similar, ¿sí? Bueno, entonces pues se hizo un análisis, pues un ANOVA, ¿cierto?, de los diferentes factores que se utilizaron. Por un lado, pues se hizo el análisis de absorción del sonido con el látex y pues se encontró que el valor P es de 0.14, por lo cual pues no es como significativo este factor, ¿cierto? Aquí podemos ver pues en las curvas que la diferencia es prácticamente nula. Ahora, pues la densidad, como vimos anteriormente, y ahora pues en esta otra curva es pues es significativa, realmente es significativa para predecir la absorción del sonido de los materiales, ¿cierto? Tenemos un valor P muy bajo, eso quiere decir que si un material llegara a tener una densidad pues baja, ¿cierto?, y tuviera una absorción más alta pues, que un material con una densidad mayor, ¿cierto?, sería algo muy sorprendente, ¿cierto? Sería algo que se saldría como de nuestro marco estadístico, pues, o al menos de este experimento. Bueno, finalmente, hicimos un análisis con el tamaño de fibra, lo cual, pues, hizo como que se levantaran unas cuantas hipótesis para trabajo futuro. Es decir, aquí podemos ver que el tamaño de la fibra tiene un efecto, digamos, inversamente proporcional sobre la absorción del sonido. Es decir, a menor tamaño de fibra, mayor es la absorción del sonido, lo cual pues se puede evidenciar también en los materiales de fibra de vidrio, ¿cierto? Los materiales de fibra de vidrio tienen un tamaño de fibra muy bajo, lo cual pues también los hace un poco peligrosos, pero si logramos disminuir el tamaño de fibra lo suficiente, pero no tanto como para que se vuelvan peligrosos, ¿cierto? Como tengo aquí la fibra de denim que tiene pues 16 micrómetros de espesor, ¿cierto? O de diámetro, pues podemos lograr absorciones considerables, ¿sí? Bueno, entonces pues comparamos los mejores, pues como los mejores materiales pues de cada uno de nuestros baches y los comparamos con una fibra de vidrio, ¿cierto? Lo que encontramos es que pues de nuestros materiales el que mejor se desempeñó fue el asociado a los residuos textiles, es decir, el de denim de 100 kilogramos metro cúbico con un 60% de látex. Y este pues muestra un comportamiento mejor que el fibra de vidrio hasta alrededor de 1500 Hz. Y de ahí pues ya la fibra de vidrio lo supera, pero es pues una diferencia de alrededor de un 5% en absorción, lo cual pues no es muy significativo y considerando pues como los beneficios ambientales que puede tener utilizar absortores basados en denim versus absortores basados en fibra de vidrio, pues se puede volver interesante eventualmente para pues, transiciones energéticas, para pues, fomentar la sostenibilidad en diferentes procesos y en diferentes tipos de construcciones. Ahora, pues aquí tenemos algunas aplicaciones que se utilizan ya a nivel comercial, ¿cierto? Bloques basados en denim o tenemos pulpa de papel rociada como aislante tanto térmico como absortor del sonido. Tenemos nubes o pues elementos flotantes basados en paneles de fibras mineralizadas y algunos casos de éxito como pues Dosha Wool este sería en los Países Bajos, Rootman, que es un ejemplo de éxito en Latinoamérica, este se hizo en Chile, basado en raíces de avena y pues algunos asociados a fibra de coco y acerrín pues aglomerado como el de Bioclima Nature. Bueno,
Las conclusiones de este trabajo incluyen: es posible pues, desarrollar materiales absorbentes basados en fibras naturales que son comparables con la fibra de vidrio. El contenido de látex no tiene efectos en la absorción del sonido, por lo cual pues lo podemos empezar a reducir, a hacer nuestros materiales más sostenibles y pues reducir costos en el adhesivo, ¿cierto? El aumento de la densidad y la reducción del tamaño de fibra pues mejora la absorción del sonido de los materiales fibrosos, lo cual nos puede ayudar a diseñar mejores materiales absorbentes con este conocimiento, y pues que logramos desarrollar un prototipo de transparencia con bajo porcentaje de error comparado pues a estándares pues internacionales y laboratorios certificados, ¿cierto? Nuestros trabajos futuros pues incluyen el uso de coco como material aislante de impactos y la relación entre el tamaño de fibra y la capacidad pues para aislar este tipo de ruido de impactos. ¿Esto cómo surgió? Pues resulta que una vez pues, evaluamos la absorción del sonido en una de nuestras estancias de investigación, pues logramos hacer pruebas de rigidez dinámica y de aislamiento ruido de impacto, y preliminarmente el material que mejor desempeño mostró en este caso fue la fibra de coco, lo cual pues hace que sea como candidato a reemplazar pues como los entrepisos poliméricos que se utilizan para pues, los pisos laminados en diferentes industrias, entre ellas pues la construcción. Bueno, creo que aquí entonces terminamos con la charla. Cualquier comunicación pues por fuera de la charla puede ser a Tomás o a mi correo, ahí están, y pueden encontrarnos en ResearchGate para quienes estén allí. Bueno, quedamos entonces atentos a sus preguntas y muchas gracias por su atención. Ok, me parece que eran preguntas. Todo muy claro. Sí, excelente. Vamos a esperar a que el ingeniero arquitecto Galindo recabe qué preguntas. Un momentito, por favor. Claro que sí, por supuesto, aquí estamos. En ese sentido, pues realmente... Repite la pregunta para todos. Bueno, Juan Flores pregunta: en relación al tema de costo, ¿cuál es el más viable para la construcción? En ese sentido, pues el residuo o el desecho no tiene ningún costo asociado, y realmente el costo está más respecto al transporte y la manufactura, ¿cierto? Entonces es difícil uno poder determinar cuál es más o menos viable, porque eso depende como de la capacidad instalada que haya, por ejemplo, de las industrias textiles alrededor. Pero pues en este momento, realmente en este momento, las fibras de vidrio suelen ser las más baratas, pues porque es una industria gigantesca, ¿cierto? Y pues digamos que a ellos generar un metro cuadrado de material les sale como a $1, mientras que para nosotros pues hacer un metro cuadrado del mismo material pues cuesta alrededor de $5, pero esto es solo algo
transitorio hasta que empiecen a haber industrias que se empiecen a desarrollar alrededor de estos materiales. Por ejemplo, en la India pues hay casos de éxito de la implementación del coco, porque ellos tienen una industria pues muy fuerte alrededor de los subproductos del coco, con pues punzonadoras y procesos mixtos, tanto de punzonado como de adhesión química, los cuales pues suelen ser de igual precio a la fibra de vidrio o incluso menor, porque es un subproducto que hay muy disponible para ellos, y pues allá se hacen pues, puertas basadas en fibra de vidrio y muchas otras cosas, lo cual entonces es algo que depende mucho como de la situación, pues como específica, pero a la larga pues va a terminar siendo más barato las fibras naturales que la producción de fibra de vidrio, porque o sea, a nivel energético, ¿cierto? Las fibras de vidrio son muy intensas energéticamente y pues eventualmente la energía se va a ir volviendo más costosa. Entonces, por ejemplo, se puede ver que en Europa el precio de la energía se disparó con las últimas crisis. Entonces, esto pues lleva como a replantearse la producción de fibras que se generan por sí solas y no hay que someterlas a 1000 grados para pues poder como empezarla a generar, ¿cierto? Sí, es verdad. Es un asunto de masificación. Sí. Pues pruebas de compresión no se hicieron, pero pues el material sí tiene una resistencia pues tal que, por ejemplo, si tú lo utilizas para un entrepiso, pues el material no ha superado su límite elástico, ¿cierto? Pues pruebas de tracción se hicieron, ¿cierto? Pero pues las pruebas de tracción no son importantes para este tipo de materiales, realmente es más algo de flexión, las cuales todos probaron, pues todas cumplieron con el límite estándar pues para poder ser utilizados como por ejemplo nubes acústicas. Bueno, sí, en el material llamado denim es las fibras del vaquero, del jean. De los procesos por ejemplo, cuando tenemos los vaqueros, los jeans desteñidos, los azules, que tienen partes más desteñidas, eso saca un proceso de lavado con piedras abrasivas que van desgastando el material, lo que llamamos el efecto desgaste. Eso va generando una pelucita, y esa pelucita, que de hecho, aún sin usar las piedras, solo roce, va generando esas pelusas. Eso genera un lodo, ese lodo al final es lo que llamamos nosotros fibra denim, y por eso es tan pequeñita. O sea, pueden hacer un ejercicio tranquilamente en casa con no sé si se llame pomes también allá, pero es una piedra abrasiva. Sí, y raspar el blue jean y van a toda esa pelucita que sale, lo llamamos nosotros fibra denim. No es el proceso de obtención como tal, no, sino que sale como un residuo de la industria del lavado y de teñido de los blue jeans. Esa es como la fuente, lo del caucho y de las llantas. Entonces, se ha trabajado, sí, existen pues trabajos de investigación sobre eso. Es un material que es útil también para reducción del impacto. En ese sentido, pues digamos que han habido industrias que se han intentado especializar en el uso de esos materiales, pero al haber digamos, una entrada tan gigantesca de materiales, pues como de llantas, generalmente lo que pasa es que no dan abasto y pues no terminan generando pues como utilidades por el gasto de guardar todas las llantas que tienen que terminar reciclando, pero el material sí se hace granular, que pues es un proceso mecánico pues que siempre es un poco intenso en energía, pues sí pueden ser útiles. De hecho, hay parques acá en Medellín que utilizan ese caucho como para hacer pisos como de goma para que los niños jueguen y pues si se golpean no les pase nada, pero esos pisos también son buenos absortores del sonido porque son porosos y pues digamos tienen una densidad considerable. De hecho, hay trabajos también en uso mezclado con asfalto para vías,
donde uno de los plus es justamente lo que dice Tomás, y la reducción de ruido como tal. Sí. De hecho, es que en generación de ruido o el ruido en las ciudades, la interacción entre la llanta y el pavimento es el mayor generador de ruido, ¿cierto? O sea, se podría decir que alrededor del 70% del ruido en las ciudades que genera pues como efectos negativos en la salud es el constante paso de los carros. El rodaje. Ujú. Vida útil del material. Bueno, al respecto de la vida útil del material, pues podemos decir que al menos sabemos que el material puede durar 6 años y contando. Tenemos materiales que se produjeron en el 2016 y hasta ahora no tienen una sola imperfección, pero pruebas así de biodegradabilidad o de desgaste no se han hecho de forma pues, formal, ¿cierto? Pues, están ahí los materiales guardados en un ambiente que es húmedo, ¿cierto? Húmedo, Es realmente y no les ha húmedo dado un hongo. y no les ha dado ningún tipo de, pues como, ¿cómo decirlo? Sí, de degradación, pues, de ese tipo. Sí, pues esos son, digamos, que pruebas sin querer hacerlas, y ahí están los materiales, tanto el FICE como Sí, todas todas. las probetas que se hicieron en su momento, y ninguna tiene muestras de hongo o de otro tipo de